Bienvenidos a la economía en DW. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, afirmó este lunes que el Banco Central de Estados Unidos va a tomarse su tiempo para evaluar cómo la guerra de Irán impacta en la economía y en la inflación, subrayando que los responsables de la política monetaria tienen que mirar más allá de los shocks coyunturales como el actual encarecimiento del petróleo antes de tomar decisiones. Con el conflicto de Irán entrando en su quinta semana, la Fed sufre la tensión entre sus dos mandatos, que son el pleno empleo y la estabilidad de precios. La inflación se mantiene por encima del objetivo del 2% interanual hace ya unos 5 años, impulsada por el choque entre una fuerte demanda y una oferta limitada, tras la reapertura global luego de la pandemia del COVID-19 y más recientemente por lo que el mismo Powell describió como un impacto mucho menor derivado de los aranceles. De este asunto vamos a hablar un poco en profundidad con nuestra colega en Nueva York, Ana Nieto. Ana, el barril Texas casi toda la jornada por encima de los $100, el Brent de referencia en Europa alrededor de los 113. Sin embargo, el presidente de la Fed ha enviado un mensaje de calma ante el shock energético. ¿Qué plan tiene Powell ante un aumento innegable de la inflación vía los precios de la energía? Pues lo que tú dices, mantener la calma. Ese es el plan para alivio de los mercados de bonos y para muchos analistas que la semana pasada ya contaban con subidas de tasas este año. Pero Powell, que hoy ha hablado ante alumnos de la Universidad de Harvard, ha dicho que los shocks energéticos suelen ser breves y que la política monetaria surte efectos de forma muy lenta, por lo que no es la herramienta para contrarrestar estas subidas, ya que además puede perjudicar el crecimiento. Ahora bien, este no ha sido el punto final de sus declaraciones. Ha dicho Powell que la Fed va a mantener la vigilancia porque tras 5 años de inflación por encima del objetivo de la Fed, es posible que este shock cambie para perjudicar las perspectivas a largo plazo de la inflación que puedan tener tanto los hogares como los negocios, y eso sí que forzaría a una subida de tasas de interés, una política algo más agresiva por parte de la Fed. Pero de momento Powell ha dicho que las expectativas de subidas de precios parece que se mantendrán en el corto plazo, y esto ha sido la mejor noticia de este lunes. Ana, sabemos que el presidente Donald Trump tiene una notable aversión a las energías renovables, en particular a la eólica. ¿Con esta subida de precios está repensando la administración la diversificación energética o sigue apostando por el petróleo? No. Esta es una administración con un compromiso muy fuerte y muy firme con los combustibles fósiles, como el petróleo, el gas y el carbón, y la guerra no está cambiando esto. Es más, el presidente Donald Trump ha pactado el pago de $1.000 millones de dinero público con la firma francesa Total Energies para que esta compañía no construya 2 campos eólicos que tenía planteados en las costas de Nueva York y Carolina del Norte. La empresa francesa se ha comprometido a utilizar este dinero para sus operaciones petroleras en el Golfo de México y de gas en Texas. Adicionalmente, y según ha adelantado hoy Axios, el Pentágono tiene un serio retraso en la revisión de 30 proyectos eólicos, lo que está afectando a su desarrollo y su construcción, y por lo tanto a una posible capacidad instalada de 7,5 gigavatios esenciales para un país que no hace más que construir centros de datos. Ana Nieto, en Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta la próxima. Gracias, Andrés. Impulsada por el fuerte encarecimiento de la energía, la inflación en Alemania repuntó con mucha fuerza en marzo, según los datos preliminares conocidos este lunes. Los precios al consumidor subieron a un 2,7% interanual. Este es el nivel más alto en más de 2 años. En febrero, antes de la guerra de Irán, la inflación había retrocedido en Alemania al 1,9% interanual. El Bundesbank, el Banco Central alemán, advirtió recientemente de que los precios podrían aumentar significativamente hacia el 3% en un futuro próximo. Un bloqueo prolongado del estrecho de Hormuz podría afectar el suministro energético y elevar de forma considerable la tasa de inflación durante un periodo prolongado, señalaron desde el banco. La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán sigue golpeando a la economía y Alemania lo está sintiendo en carne propia. Vamos a la Bolsa de Frankfurt para profundizar en este tema del que está muy pendiente, por supuesto, nuestro analista financiero Ezequiel Daray. Ezequiel, el número era esperado por los analistas. ¿Cuál es la previsión para el resto del año en materia de inflación?
Bueno, Andrés, como decías, sería un 2,7, un 3% el promedio del año, con lo cual, teniendo en cuenta que en los primeros meses tuvimos una inflación más baja, quiere decir que vamos a ver en los próximos meses seguramente una inflación subiendo, pero manteniéndose en esos niveles, que como decías, es la inflación más alta en 2 años, cuando el mundo estaba saliendo de la pandemia, y se vio principalmente afectado el sector servicios, todavía no el sector bienes. El sector servicios aumentó 3,2%, más que nada por el rubro viajes. Lo que sí, no se espera que haya un fogonazo inflacionario como hubo después de la pandemia, porque ahí se produjeron algunas cosas similares como un shock de oferta. Acá, por ejemplo, también tenemos un shock de oferta, falta energía, pueden faltar microchips, puede faltar aluminio, pero hay mucha menos liquidez en el mercado. El Banco Central ha estado retirando liquidez, la cantidad de créditos otorgados al sector privado ha decrecido, y hablando del Banco Central, dio la sensación en la última conferencia de prensa de Lagarde que van a esperar, no van a tomar una reacción de subir ya tasas de interés, porque están jugando un juego muy finito que si suben tasas de interés pueden matar el poco crecimiento que queda. Parece una tormenta perfecta, Ezequiel. ¿Cómo van a impactar los precios de la energía? Un factor clave a los costos del transporte, de mercaderías, también un factor clave en el costo final del producto. Bueno, esta es la inflación que probablemente venga, porque, por ejemplo, hay un estudio hecho sobre una empresa que tenga una flota de 50 camiones. Con los 40 centavos que aumentó el diésel, representa 700.000 euros más por año de costo. Por eso desde el sector están pidiendo que les rebajen impuestos. Por ejemplo, el impuesto al dióxido de carbono, a las emisiones de dióxido de carbono que se cobra en el combustible. ¿Esto se va a trasladar a inflación? Bueno, depende, porque si cualquiera pudiera trasladar los aumentos de costos a los precios, no habría quiebras en la economía y ninguna empresa desaparecería. Lamentablemente no es así. Algo podrán trasladarlo, lo van a tener que hacer, pero lo que va a ocurrir, Andrés, seguramente es que muchas empresas queden fuera del mercado, vean reducidos sus márgenes o directamente tengan que cerrar. Ezequiel Daray en la Bolsa de Frankfurt, gracias por esas informaciones. Hasta cualquier momento. La Organización Mundial del Comercio concluyó este lunes su reunión ministerial sin acuerdos sobre asuntos clave. Brasil bloqueó la prórroga del mecanismo que exime al comercio electrónico de aranceles, vigente desde 1998 y respaldado por las economías desarrolladas. La exención abarca bienes y servicios distribuidos por medios digitales como libros, música y servicios financieros. Estados Unidos impulsaba convertirla en permanente. Sin embargo, Brasil optó por no renovarla para forzar un debate más amplio en la organización sobre la toma de decisiones en su seno y en cuestiones agrícolas en particular. El bloqueo impacta especialmente a empresas de países desarrollados que concentran las exportaciones digitales. Los cafés especiales de altura ganan reconocimiento en el mercado mundial y en Colombia pequeños productores han logrado un grano de calidad y un café suave que se encuentra entre los más cotizados del mundo. Un negocio que prospera pese al conflicto armado que afecta a esta región del noroeste colombiano. Ahí estuvo nuestro corresponsal, Felipe Abondano. En lo remoto de las montañas de los Andes, cubiertas de neblina y aún azotadas por el conflicto armado, en norte de Santander, en Colombia, Iván se arriesgó a aceptar una oferta laboral que le cambió la vida. También cuando me salió este trabajo, pues yo me vine y dije, a la mano de Dios, si no aguanto, pues hago los pasajes y vuelvo. Y gracias a Dios ya voy para 4 años a estar con ellos aquí. Por lo remoto de la ubicación, a 1.900 metros de altitud, y por la variedad geisha de café, todo el trabajo debe ser manual. El cuidado de estas plantas, por lo menos en la recolección, recoge uno lo que llama la mera uva. Y tener cuidado con las plantas, que no partirlas, no recoger el café verde, o sea, bien seleccionado. Esa selección minuciosa fue clave para que este café obtuviera precios altos en mercados internacionales. Estas plantas producen uno de los cafés más caros de Colombia. Su producto no se vende por cargas como el resto del café colombiano, sino que se subasta en bolsas internacionales y ha llegado a precios superiores a los $120 la libra. El éxito del caficultor Domingo Torres comenzó cuando en 2016 compró 1 kilo de la variedad geisha a un precio que entonces era muy alto, 500.000 pesos, unos $120 de entonces. Hoy tiene su propia cafetería y vende su producto a los consumidores locales.
Gracias a Dios que no les pusimos cuidado a los que la gente los decía, a los que los vecinos los decían, que me habían robado, que yo estaba loco, que cómo va a ser posible de que un kilo de café pues, de que valía 500.000 pesos, porque pues, en ese tiempo pues, yo compré ese kilo de café en 500.000 pesos. Y para la gente era una locura, hasta para uno también, pero el loco era yo no le ponía cuidado a eso. Domingo se arriesgó para lograr lo que muchos veían como imposible en una zona de Colombia con dificultades económicas y conflicto armado. En medio de que estamos en un conflicto, se puede pues, sobrevivir, podemos hacer cosas que pueden darle otra cara a nuestro país y a nuestro departamento, porque no solamente de todo puede ser malo, aquí hay muchas cosas buenas, de mucha gente que se esfuerzan para darle buena cara a nuestro país. Los caficultores reclaman precios justos que contribuyan a mejorar la calidad de vida en zonas como norte de Santander. Pues por eso queremos también de que nos lo paguen bien nuestro café, porque esto se hace pues, con mucho esfuerzo, mucho pues, de trabajo entre la familia. Los caficultores también reclaman más infraestructura para un negocio que cerró el año 2024-2025 con cifras récord de producción y exportaciones. Esto fue la actualidad económica por el momento. Nos vemos la próxima.